Gracias, Israel. Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. Bueno, yo creo que los chiquitos pueden salir. Gloria al Señor. Todos los niños pueden salir. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy nos faltan bastantes miembros, ¿verdad? Pero los que están hoy estamos aquí. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Bueno, ¿a cuántos les pagaron el sábado? A ver, levanten su mano. Nomás 2. Qué caray. ¿Y por quincena? Bueno. Gloria al Señor, hasta mañana, ¿verdad? Bueno, pues gloria al Señor, lo bueno que les van a pagar. Hermanos, gracias por la fidelidad de cada uno de ustedes. Amén. En todo, gloria al Señor. Pero mire, vamos a continuar el sermón del domingo, hermanos, sobre el tema de desaprobaciones de doctrinas erróneas, que por título le pusimos Defiende la sana doctrina. Amén. Quiero hermanos, pronunciarles una vez más los 16 puntos doctrinales. Gloria al Señor, ya que hoy vamos a terminarlos. Primeramente el Señor. Este punto doctrinal, hermanos, abarca varias cosas, ya que contiene diferentes citas bíblicas. Pero en primer lugar, hermanos, acuérdense que es la inspiración de las Escrituras. Y luego en el punto 2, hermanos, creemos en Dios, el único y verdadero Dios que se ha revelado como el yo soy, ¿verdad? Y también, hermanos, creemos en la salvación del hombre. En el 5, creemos sobre la santificación. El 6, el bautismo en el Espíritu Santo. El 7, la sanidad divina. El 8, la iglesia. El 9, mayordomía financiera. El 10, el arrebatamiento de la iglesia. El 11, la segunda venida y el reino milenial de Cristo. El 12, el juicio final. Y 13, cielos nuevos y tierra nueva. 14, el bautismo en agua como sacramento. 15, la Santa Cena del Señor sacramento. Y 16, desaprobaciones de doctrinas erróneas. Hermanos, aquí hay dos incisos en el cual se debe de tocar, hermanos, como la desaprobación de las doctrinas erróneas, hermanos, y otro punto también sobre el no comer sangre en ninguna o de ninguna manera. ¿Alguien antes de conocer a Cristo comió sangre? Levante su mano. ¿Y si sabe buena? Moronga, cocida con cebolla y con cilantrito. No, un hermano mío le encantaba ese asunto de la moronga. Pero cuando se convirtió a Cristo, lo que más le dolió
fue eso, comer sangre, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia, hermanos, si nos preguntamos, no aprueba el comer sangre? Sería una buena pregunta, ¿cierto o no? ¿Amén o no amén? O sea, ¿por qué no? O sea, la sangre es un alimento. Ah, caray, pues la convierten en alimento, ¿verdad? Hay cuestiones de esas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esto para terminar, hermanos, este punto. Pero recuerden bien, hermanos, fíjense bien, recuerden bien que nosotros, hermanos, como iglesia, la palabra del Señor nos advirtió, hermanos, sobre el no comer carne ni sangre de animales que ahogados. Entonces fíjense bien, nosotros debemos de tener cuidado también con las doctrinas erróneas. Entonces, estas dos prácticas son muy importantes para nosotros los creyentes. Nosotros debemos de conocer perfectamente nuestros puntos doctrinales, si es posible, grabárnoslos de memoria. Yo tuve que grabármelos de memoria porque eran una sola pregunta, hermanos, del examen para ministro aprobado. Era una sola pregunta, declarar los 16 puntos doctrinales con 2 citas bíblicas, ¿verdad? Era forzoso para que nos aprobaran como ministros. Bueno, imagínense un ministro de Dios predicando, hermano, lo que no conoce. ¿Me estoy explicando? Enseñando lo que no sabe. Entonces la palabra del Señor enseña que toda persona, hermanos, encargada en un cargo, en un ministerio, no sea neófito en las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces de aquí surge, hermanos, el haberles enseñado y terminar hoy, gracias al Señor, estos 16 puntos doctrinales. Bueno, les hablaba, hermanos, sobre la advertencia que Pedro hace a sus oyentes en cuestión de las doctrinas erróneas de aquellos tiempos, y expone la conducta de estos engañadores. Entonces, para descubrir a los tales es a través, yo les decía, de sus frutos y conductas materialistas. Si hoy se habla de materialismo, el hombre trae en su corazón solamente enseñar sobre el materialismo. ¿Amén o no amén? O sea, eso es lo que trae en su corazón. Solo habla de dinero y prosperidad, y serán capaces de negar al Señor en sus enseñanzas sumamente materialistas, extraviándose de las doctrinas bíblicas y verdaderas, y envolviéndose nuevamente en sus pecados de conveniencia. Lo único que les interesa, hermano, a este tipo de personas es tener demasiados miembros en sus congregaciones. Les decía el domingo pasado, sin importarles cómo guiarlos sanamente para que lleguen al cielo. Solo les hablan de emocionalismo y no de tales doctrinas básicas de la palabra del Señor. Miremos cómo, ahí fue donde nos quedamos. En de Juan, verso 10, hermano, él afirma esto. Y él dice, fíjese bien, conforme a estos asuntos.
Muchos creyentes se extravían porque no han querido, hermanos, ser diligentes en hablar o a veces pedirle al pastor o al maestro que hablen acerca de esto tan importante. Hermanos, ¿quién se sabe San Juan 3:16? ¿Quién se lo sabe? A ver, díganlo. La base para ser salvos. Amén o no amén. San Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús, a ver, pues díganlo. ¿Y nadie? O sea, es importante conocer la palabra de Dios. Entonces, si viene alguien con una doctrina diferente, te va a comer bien rápido, como a muchos. A mí me da mucha tristeza porque muchos congregantes que han salido de aquí, hermanos, están en doctrinas emergentes, en iglesias neopentecostales. ¿Por qué? Porque nunca pusieron atención a lo que enseña la palabra de Dios. Solamente fueron emocionalistas. Allí en mi iglesia tenemos mucha gente y es bien padre y se hace esto y se hace aquello, pero lo básico nunca lo hicieron, y por eso hoy están en diferentes lugares. Entonces, hermanos, es muy importante que usted y yo se pongan las pilas. Amén. Apréndanse un texto básico cada semana y va a ver lo que Dios, cómo Dios lo va a usar a usted por el interés propio que tiene de aprender la bendita palabra de Dios. Y mire lo que dice Juan, segunda de Juan 10, porque nomás es un capítulo, y lo afirma así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis, ¿qué? En casa, ni le digáis bienvenido. Entonces, ¿qué nos enseña este punto 16? Que nosotros no podemos convivir o permitir que alguna persona que traiga una enseñanza diferente a la que nosotros practicamos, creemos y conocemos, no podemos decirle bienvenido. Amén. O sea, porque si tú no tienes conocimiento de la palabra, te va a confundir rápidamente. Miren, hermanos, yo no entiendo por qué hay un problema en la congregación. Se divide la congregación, unos se quedan y otros se van. Pues ¿a quién están siguiendo? Si ese pastor está mal, bueno, pues sí hay que salirnos, porque no está predicando ¿qué? Las verdades bíblicas. Si usted me sigue a mí, usted está mal, porque tarde o temprano voy a fallar y se va a desanimar. Entonces usted no puede forjar, hermano, su vida cristiana en mí, o en el maestro, o en el hermano. Usted tiene que cimentar su vida espiritual en las verdades y enseñanzas bíblicas. Amén o no amén. Si yo me voy, usted también se va. Bueno, pues ¿de qué se trata este circo? Es que yo me voy con el hermano porque yo me quedo porque no.
Si el que se vaya y el que se salga, usted aquí se debe quedar porque usted sirve a Cristo Jesús y usted es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén o no amén. O sea, firme. El único motivo de por qué usted se puede cambiar de una congregación es porque pues ya está muy lejos. Y debe de tener cuidado que sea la misma doctrina que les enseñamos. ¿Cierto o no, hermanos? O sea, hablando a plata limpia, si Juan dice que ni siquiera le digamos bienvenido, mucho menos, hermanos, tener contacto con ellos. ¿Amén o no amén? Entonces, fíjense bien, hermanos. Esta cita bíblica, hermano, ni le digáis bienvenido, ya que las citas bíblicas nos declaran y nos enseñan a no recibir a estos que enseñan y que nada traerán, solamente traerán confusión. Este punto doctrinal tiene como bases Gálatas 5:20, Tito 2:1, 3:10. Tito el apóstol declara que el que no esté de acuerdo con la sana doctrina y enseña, hermano, doctrinas diferentes, dice, el tal sea expulsado de la congregación. Había una problemática ahí, hermanos. O sea, a los creyentes nuevos que venían, ellos querían todavía seguir en esas corrientes y querían todavía comer moronga. ¿A cuántos se les hace el agua con la moronga todavía? ¿Ya no? Qué bueno. Pero bueno, todos tenemos algo, hermanos, no se crean, todos, no nomás los que les gustaba la moronga, no, todos. Entonces, aquí, hermanos, hay que tener cuidado de no practicar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Había, hermanos, dice, expúlselo. Si empieza a enseñar cosas, dice, expúlsenlo para que no traiga una confusión en toda la congregación. Entonces, segunda de Pedro 2:1 también habla y dice que hubo falsos profetas que encubiertamente introducieron, o sea, se metían suavecitos, herejías destructoras. Y mire, hermano, segundo de Juan 10, dice que no aprueba la visita de estos engañadores, ya que traen doctrinas diferentes. Hermanos, ¿se escuchan allá atrás? La fidelidad a nuestro Señor Jesús y a su bendita palabra por parte de nosotros los creyentes debe llevarnos a rechazar y considerar como enemigo, no nuestros, sino enemigos del evangelio, a cualquier supuesto creyente, ministro o persona que enseña y que no esté entregado totalmente a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. ¿A quién? A las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, o a las enseñanzas del que cree que está enseñando bien. ¿Entienden eso? No, o sea, nosotros los predicadores debemos hablar y enseñar la sana doctrina. El día que yo no les enseñe correctamente o les enseñe una herejía, usted tiene el derecho de decirme, pastor, eso no es bíblico. Pero para decir eso, usted tiene que conocer los puntos doctrinales que practicamos. Amén o no amén. Amén o no amén. Hermano, nuestro Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de claridad.
Que si dice que tenemos que amar, debemos amar. Que si dice que tenemos que perdonar, tenemos que perdonar, debemos de perdonar. ¿Cierto o no, hermanos? Entonces, hermanos, no los podemos recibir, hermanos, como persona, mucho menos en el seno familiar de la iglesia. Dios advierte a nosotros los creyentes a que no aceptemos estas falsas enseñanzas, ya que muchos falsos engañadores han salido por todo el mundo. A los tales no hay que recibirlos. ¿Qué tenemos que hacer? No recibirlos. ¿Qué tenemos que hacer? No recibirlos. Si usted un día me llega con esto y con aquello, yo le voy a estirar las orejas y le voy a decir, bueno, pues ¿con quién se anda juntando? Eso no hemos enseñado para que usted lo ande divulgando. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Bueno, ahí le dejamos el asunto, hermanos, conforme a enseñanzas doctrinales que no son conforme a nuestros puntos doctrinales. ¿De acuerdo? Téngalo bien en cuenta en su corazón. Bueno, ahora vamos, hermanos, también en este punto doctrinal. Se nos hace hincapié a no entrar en contienda por causa de las comidas. Hoy se habla y se dice que somos ¿qué? Que son unos veganos. ¿Sí saben qué es eso? Levanten la mano los que saben qué es eso. 3, 4. Bueno, que no comen de ninguna, ni chapulines dorados, ¿verdad? Fuimos mi esposa y yo a Oaxaca y así, ¿verdad, amor? Así, montonotes de chapulines dorados enchilados. Y yo pasaba y se me antojaban, amor, vamos a comprar. No, vente. Vamos a comer. Y no, pues no se me hizo. Una patita ahí de chapulín de ver. Pero aquí, fíjese que qué lindo es Dios, amén. O sea, Él le dice, le revela el Espíritu Santo a Pablo y le dice, ¿sabes qué? Como dijo Pedro, el Señor a Pedro, no llames inmundo a lo que yo he creado. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, nosotros aceptamos las enseñanzas de la Escritura, advirtiéndonos en contra de comer carne de animal ahogado, de sangre y lo sacrificado a los ídolos. Según algunas citas bíblicas, por ejemplo Hechos 15, 20 y 29, dice a la letra así: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, que abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. En este pasaje, el apóstol está indicando o exhortando sobre un principio bíblico de abstenerse de estas prácticas que venían arrastrando los recién convertidos gentiles, ya que eran tradiciones y prácticas muy arraigadas en ellos culturalmente.
O sea, hermanos, ellos, si un animal, ¿se acuerdan que el Señor Jesús reprendió a los eruditos y les dijo: hey, ustedes ponen cargas a los demás que ni ustedes mismos pueden cumplir? Y les puso un ejemplo. Si su burro se les va y se les cae en el agua, van y ¿qué? Y lo sacan. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice, son tan extremistas que van y lo sacan. Bueno, los gentiles, hermano, ellos, si un animal se les ahogaba, ellos lo sacaban, lo descuartizaban, no lo podían desangrar porque la sangre ya se había como coagulado ahí. Y así se lo comían. Y en los ranchos, hermano, yo me acuerdo que mis papás todavía no eran cristianos, pero llegamos a comer de ese tipo de carne. Mi tía decía, es que se nos fue la vaca al agua, pero está buena la carne, y así se comía, sin haberse ¿qué? Desangrado, o que se desbarrancó y se mató el animal y así se lo comían por no desperdiciarlo. Esto era una problemática cuando llegó el evangelio, hermanos, a los gentiles, y ellos querían seguir practicando sus mismas tradiciones, aún conociendo a Cristo Jesús. Pero recordemos que la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y que las cosas, repito, que las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, fíjense bien. En este punto doctrinal no se nos permite comer sangre, ya que la sangre representa la vida de todo ser viviente, ya que es esencial, hermano, en el organismo de los seres vivos. Una persona sin sangre indica que está muerta. Entonces, la sangre, escuchen bien, la sangre es vida. La sangre da vida. La sangre produce vida. Amén. Entonces, la sangre en sí esencialmente es vida. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Ya están comprendiendo un poquito por qué no debemos de comer sangre o moronga? No se puede ingerir sangre porque Dios le prohibió a sus hijos en Deuteronomio 12, 15 al 16, declarándoles que sacrificaran animales para comer, pero que la sangre, escuchen bien, del tal animalito la tiraran, hermanos, sobre la tierra y la dejaran correr como el agua. Esas fueron, hermanos, las indicaciones dadas a Moisés para el pueblo. O sea, degollaban el animalito, hermanos, le abrían la llave, por eso se degollaban, ¿verdad? De la, ¿cómo se llama? De la vena aorta, y dejaban que corriera la sangre. Qué tremendo. O sea, Dios les dice, no vayan a ingerir, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, van a sacrificar, pero la sangre no la van a cocinar. Estoy parafraseando. No la van a guisar, no la van a cocer,
déjenla caer sobre la tierra y que corra. Eso tenía algo, un simbolismo muy poderoso. Por eso el corderito tenía que ser sin mancha, sin defecto, igual el palomino, las tortolitas. Ya que Levítico 3:17 también declara que es un estatuto perpetuo y será por vuestras edades, donde quieran que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis, ya que estos dos elementos, sangre y grosura, son esenciales para la vida, como lo dice el capítulo 17, versos 10 al 16, del mismo libro de Levítico. Démosle lectura. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Eso decía la ley. Es decir, que si alguien desobedecía esta ley, Dios pondría, hermano, toda su ira sobre la persona y le quitaría la vida. Gracias al Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Cordero de Dios. Ya está entendiendo, ¿verdad? La misericordia del Señor Jesús es vasta. Ya que, hermano, la vida de la carne en la sangre está. Y ya es, dice, y ya os lo he dado para hacer expiación sobre el altar de nuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, se derramaba la sangre para perdonar al que cometió el pecado. Es decir, el animalito perdía su sangre, perdía su vida, se la daba al pecador para que tuviera vida y Dios no lo ejecutara. A veces somos ingratos, hermanos. Abusamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Abusamos de lo que no debemos abusar. Miren, hermanos, si Dios prohibió comerla en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17:10 de Levítico, y lo repito, porque la sangre de los animalitos en expiación eran degollados y desangrados, ya que estaban sacrificando su vida por el pecado de una sola persona o de toda una familia. Esto era, hermanos, la razón de no comer la sangre. Miren, el animalito da su vida por aquellos pecadores o por toda una nación o por una sola persona. Y aclarando, el animalito daba su vida y su sangre, y luego, después de sacrificarlo, el Señor les decía que tenían que comer, ¿qué? El sacrificio, lo sacrificado, pero no la sangre. Ya nomás faltaba que aquella persona perdonada, agarrara la sangre que el animalito dio en su vida y se la comiera bien contento después de haber sido perdonado de su grave pecado. ¿Están entendiendo? Vida por vida. Imagínense
una conciencia terrible. No hice nada, ya sacrifiqué. Ahora sí, cósete la carnita y ponle cebollita y ponle chilito serrano. Vamos a comernos la vida del animalito. Qué tremendo. Dios no se equivoca, hermanos. Si Él nos ha perdonado, hermanos, Él nos ha perdonado. Pero caminamos correctamente en el camino del Señor. Hermanos, hay otra razón en lo que Dios ordenó el no comer la sangre. Cuando el animalito era, hermanos, sacrificado, en ese momento estaba anunciando el sacrificio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Estaba mostrando, es decir, mire, que Dios le estaba hablando a la humanidad por medio de los animalitos. Hey, miren, Dios es justo, Dios es bueno. Qué tremendo que Dios les hubiera dicho: me vas a entregar al más pequeñito en sacrificio para perdonar tus pecados. No les dijo así. Les dijo: me vas a entregar un par de tortolitas, de palomitos, un par de, ¿cómo se llama? Una ovejita. En vez de pedirnos a nuestros hijos o a nuestro hijo, estaba pidiendo un animalito. Amén. ¿Sabes por qué? Porque estaba anunciando que Él iba a entregar a su único hijo pascual en ese sacrificio. Amén o no amén. Si ellos hubieran entendido lo que Dios les quería decir, no se meterían en tanta inmundicia que se metían. Amén. Qué tremendo. Nomás que para entender, hermano, el idioma de Dios hay que tener los oídos espirituales bien abiertos para entender lo que Dios nos quiere hablar y lo que Dios nos quiere decir. Amados hermanos, cuando el cordero pascual fue sacrificado en esa cruenta cruz, su sangre, hermanos, así como corría la sangre del corderito, de la vaca, del toro, de los palomitos, así debería correr la sangre de Cristo. Tenía que caer a tierra, tenía que correr la sangre de nuestro Señor Jesucristo para perdonar a toda una humanidad desviada de Dios. Amén. Y esa sangre, amada iglesia, sigue corriendo, sigue perdonando, sigue cambiando y sigue transformando vidas. Amén. No se desespere. Dios está haciendo las cosas y las hace bien en tu familia, en tus hijos, en tu ser querido. No te desesperes. Esa sangre sigue fluyendo para vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Hijo de Dios. Bendito es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Es por eso que no se debería de comer sangre. No se podía comer porque tenía que caer sobre la tierra y correr como las aguas para limpiar todo pecado y maldad de los hombres. Es por eso
que la sangre literal no se puede comer, solamente simbólicamente en nuestra Santa Comunión. Hermanos, qué triste es que, hermanos, anunciamos, vamos a tener Santa Cena. Qué triste que nomás 3 o 4 vienen, 5, 10, nada más. Y a veces de una congregación de 500 nomás vienen 100. Cuando, hermanos, donde sí se nos permite tomar la sangre simbólicamente de Cristo es en obediencia, hermano, en la Santa Cena del Señor. Y no todos lo hacen. ¿Están entendiendo? Cómo la gente, hermano, camina al revés de lo que Dios nos pide. Que esto nos motive, hermanos, a que en la siguiente Santa Cena podamos venir todos y que no ajustemos de copitas que demos en vasos o X, y que podamos todos participar, hermano, simbólicamente del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y Él la dio para toda la eternidad. Para todo ser humano la entregó. Hermanos, la iglesia popular no sabe esto. Por eso dice que comen y beben la sangre del Cordero de Dios en cada una de sus misas, indicando que el sacrificio del Señor Jesús fue en vano. Por eso lo siguen sacrificando en cada una de sus misas. No han entendido el contexto espiritual de la misma palabra de Dios. Fue ofrecido una vez en sacrificio para toda una humanidad. Cristo lo ama, hermano Tomás. Hey, Cristo te ama. Tienes que ser un cristianazo poderoso en Cristo. Que nada te mueva. O sea, no te muevas. Lo que Dios prometió lo cumplió a través de su Hijo en la cruz. Y lo que Dios prometió a través de su Hijo es que el Cristo Todopoderoso todo lo hace y pronto viene por nosotros. Esos son nuestros fundamentos doctrinales. Amén. Vienes todo derrotado a la congregación, toda derrotada, todo afligido. ¿Por qué? ¿Acaso nuestro Cristo está muerto? ¿Acaso siguió el sacrificio ahí en la cruz? Ahí lo retuvo la cruz. No, venció la muerte y se levantó, hermano, y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y está sentado, ¿sabes para qué? Para interceder por ti, por mí, por la humanidad. No viene juicio, porque Él dice: Padre, Él va a creer, ella va a creer. No derrames juicio en la humanidad. Ellos van a creer. Amén o no amén. Entonces no te desesperes, hermanito, hermanita, no te desesperes. ¿Sabe qué nos toca hacer a nosotros? Ayunar, orar, meternos con Dios, pelear espiritualmente, claro que sí, y declarar libre a aquel que no puede. ¿Es verdad lo que le estoy predicando? Claro que sí. Hermanos, el practicar algo que nos cause una actitud dudosa y nos inquiete la conciencia y nos apague la misma es incorrecto delante de nuestro Dios, ya que su palabra dice: ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para nosotros es incorrecto participar y gustar de estas prácticas que contaminan no el cuerpo, sino la conciencia y, lo más importante, nuestro espíritu en su santidad. ¿Sí saben qué significa contaminarse, verdad? A veces no entiende la gente.
Mire, en una ocasión, no están los hermanos, pero en una ocasión en San Pancho yo fui, hermanos, a orar por un lugar. Y cuando entré era un lugar, hermanos, donde había muchos palomos muertos. Me acuerdo que fui yo, la hermana Josefina, la hermana Alejandra, el hermano Manuel, y entramos a ese lugar y oramos. Y en cierta manera tuvimos guerra espiritual. Oramos ahí un buen rato. Pero cuando salimos de ese lugar, hermanos, olíamos mal. Y cuando nos subimos al carro, nos decíamos, pues ¿a qué huele? A ver, hermano, ¿verdad? Y ahí estábamos oliéndonos unos con otros. Olíamos mal. Yo dije, ¿por qué olemos mal? Bueno, el asunto, hermanos, que ese olor afectó a uno de nuestros hermanos y se enfermó, lo contaminó y tuvo que ir al médico. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué se enfermó el hermano? Tuve que regresar a ese lugar y ver qué pasaba. Cuando yo llegué a ese lugar, había como una alberca profunda y había muchos palomos muertos ahí. Y todo eso nos contaminó, pero le afectó al hermano y tuvo que tomar medicamento. No nos dimos cuenta y nos contaminamos a tal grado que una persona saludable se contaminó y se enfermó. Bueno, hermanos, por eso no debemos tener contacto, porque espiritualmente, hermanos, todas estas prácticas te contaminan a ti y a mí. Y después ya no quieres nada con el Señor. O estás metido en otros asuntos que ni cuenta te diste cuando entraste en ellos. ¿Están entendiendo, hermanos? Eso es, hermano, cuando una persona se ha contaminado. Que Dios nos ayude, hermanos. Ya voy a terminar. Ahora bien, el texto sigue diciendo que debemos apartarnos de las contaminaciones de los ídolos, Hechos 15:20. La frase de las contaminaciones a los ídolos se refiere a los manjares ofrecidos en sacrificio a ellos. Miren, hermanos, ningún alimento es inmundo en sí mismo, pero sí hay un pero. Cualquier creyente que participa de esto o de estas prácticas es totalmente nociva para el que ingiere estos alimentos sin seguridad de conciencia. Es por eso que Pablo recomienda en el verso 29 que os abstengáis de lo sacrificado. Fíjense bien lo que dice: de lo sacrificado a los ídolos y de animal ahogado y sangre. Muy bien, hermanos, las citas bíblicas tomadas en cuenta y las que les dictaré hablan de no participar de carne de animal ahogado y mucho menos su sangre, y jamás hacer alguna discusión sobre los alimentos que consagramos para alimentar nuestros cuerpos. Por ejemplo, Romanos 14, 1 al 23, Colosenses 2, 13, 2, 14 al 17 hablan de esto. No podemos, hermanos, no debemos. Si un día tú ves a una persona que ha venido al Evangelio y es nueva y está practicando, comiendo algo que la palabra de Dios no lo aprueba, tengamos una actitud correcta ante él. ¿Cuánto dicen amén? Y enséñale o enseñémosle lo que nosotros hoy hemos aprendido. Con amor, con templanza, y digámosle: mijo, mire,
Dios no permite eso. No lo vuelva a hacer. Échele ganas y sigamos creciendo en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la actitud que debemos de tener. Hermanos, no juzguemos, se lo repito. Mira, no juzgues al hermano que viene triste. Amén. Mejor acércate en la oración. Si tú ya lo notaste, ya lo viste, que viene triste, que viene afligido, cuando oremos, ve y acércate con él y ora por él, por ella. Y dile, hey, va a pasar todo. Vas a ver qué va a pasar. Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, ¿cuántos traen luchas? La administración estuvo bien lindo. Pruebas. Yo no sé cómo veniste hoy. Hay alguien que no conoce a Cristo, sus enseñanzas, pues les invitamos para que lo conozcan, ¿cierto o no? Y que le entregue su vida a Él y que Dios lo cambie y que aprenda de las cosas del Señor. Hermano, ¿quieres darle gracias al Señor por lo que Dios ha hecho? Por su palabra, por sus enseñanzas. ¿Quieres darle gracias al Señor? Póngase de pie.